Una red malversó 1.200 millones de dólares de la petrolera venezolana. Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA no tiene fondo para los saqueadores. Hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado de una investigación con base en Miami que ha destapado a una red corrupta que malversó entre 2014 y 2015 unos 1.200 millones de dólares, 1.023 millones de euros, succionados de las arcas de la petrolera estatal venezolana. Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y BPSA, que controla toda su explotación y genera el 96% de las divisas de la nación caribeña, es la pieza madre de la corrupción institucional. La operación fuga de dinero dirigida por agencias estadounidenses en coordinación con Reino Unido, España, Italia y Malta ha llevado al arresto, este miércoles, de 2 sospechosos. Uno es Matías Krug, un alemán de 44 años que, según la acusación presentada ante un tribunal federal de Miami, era una suerte de banquero estrella de la cleptocracia chavista. Residente en Panamá y en el pasado banquero en Suiza, Krug fue sorprendido por la policía en el aeropuerto de Miami. El otro es Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45 años y colombiano con ciudadanía estadounidense. Él fue arrestado en la isla de Sicilia, Italia, será extraditado a Estados Unidos y presuntamente usaba 2 firmas suyas en Miami para lavar lo robado en Venezuela con inversiones ficticias. La policía busca a otros 6 acusados. El uruguayo Marcelo Gutiérrez Acosta y Lara, el portugués Hugo Ramaro y 4 venezolanos. 2 funcionarios de la burocracia chavista: Carmelo Urdantea, exconsejero del Ministerio de Petróleo y Minería, y Abraham Egardo Ortega, exdirector ejecutivo de Finanzas de BPSA. José Vicente Chente Ampara, lavador de dinero profesional con tentáculos en España y Malta. Y Francisco Convid Uruceaga, uno de aquellos que en Venezuela son conocidos como bolichicos en síntesis. Los jóvenes que siguen la huella de los boliburgueses, los veteranos del latrocinio sistémico que floreció de la mano de la revolución bolivariana de Hugo Chávez. Convid y otros socios crearon en su patria una de las obras maestras de los bolichicos. Teruic Associates, una empresa de infraestructura energética con la que, supuestamente, se embolsaron una fortuna a través de contratos públicos fraudulentos. El fundador de Teruic, Alejandro Betancourt, está siendo investigado en España por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF. La red criminal, según la investigación, empezó a operar en 2014 con un esquema de cambio de divisas diseñado para malversar cerca de 600 millones de dólares de BPSA. A paso adrenalínico, 6 meses después, mayo de 2015, el desfalco se había duplicado a 1.200 millones de dólares. Una suma de dinero negro que principalmente se blanqueó en el enorme tambor de la lavadora de capitales furtivos que es la metrópolis de Miami, por encima de todo, su sector inmobiliario. En una declaración jurada, uno de los agentes que hizo la investigación afirmó que en Venezuela prosperan ecosistemas corruptos de varios miles de millones de dólares que están alimentando un río de fondos que pasa a través del sur de Florida, un centro internacional de lavado de dinero. La policía estadounidense empezó a seguir los movimientos de capital de esta red desde el principio, y en 2016 dieron con la llave para entrar a la cámara oscura de la red cuando uno de los delincuentes de la mafia del lavado se ofreció como confidente. El topo aceptó ponerse un micro para grabar reuniones en las que se diseñó el blanqueo de 78 millones de dólares de BPSA. Y eso que el ambiente de dichas citas podía ser tenso. El confidente contó a la policía que en un encuentro en Caracas, a finales de 2015, Convid los recibió en su oficina al consejero Urbaneta, a Chente Ampara y a él rodeado de guardaespaldas, con una pistola descansando sobre la mesa y a su vera un pastor alemán con un collar que transmite descargas eléctricas. Con el control remoto en la mano, el bolichico los miró y les dijo al amparo de su can: a veces, no soy capaz de controlarlo. Los investigadores acumularon cientos de grabaciones de su infiltrado durante más de 2 años, hasta recabar suficientes pruebas para asestar este miércoles su primer golpe a esta organización criminal. Se sospecha que algunos de los fugitivos podrían estar en Venezuela. En ese caso sería harto improbable que se les pueda echar el guante, pero aparentemente la red ha sido destruida. Es una noticia sobresaliente, dice a El País José Antonio Colina, presidente de Venezolanos Políticos Perseguidos en el Exilio, con sede en Miami. Es un mensaje fuerte a la boliburguesía venezolana. Los que roban a nuestro pueblo serán perseguidos y enjuiciados en cualquier lugar. Mientras tanto, Venezuela, gobernada por el sucesor de Chávez, Nicolás Maduro, sigue hundiéndose en la pobreza.
Este lunes, el Fondo Monetario Internacional anunció que prevé que la inflación llegue a finales de 2018 al 1.000.000%. En abril, pensaba que sería un 13.800%, 72 veces menos. Hoy en día el salario mínimo en la nación caribeña es el equivalente a $1,50 según la tasa del mercado negro. La del venezolano de a pie apenas alcanza para un kilo de pollo. Una información de Agencia EFE. Supuestamente, se embolsaron una fortuna a través de contratos públicos fraudulentos. El fundador de Deruic, Alejandro Betancourt, está siendo investigado en España por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF. La red criminal, según la investigación, empezó a operar en 2014 con un esquema de cambio de divisas diseñado para malversar cerca de $600 millones de BSA. A paso adrenalínico, 6 meses después, mayo de 2015, el desfalco se había duplicado a $1.200 millones. Una suma de dinero negro que principalmente se blanqueó en el enorme tambor de la lavadora de capitales furtivos que es la metrópolis de Miami, por encima de todo, su sector inmobiliario. En una declaración jurada, uno de los agentes que hizo la investigación afirmó que en Venezuela prosperan una red malversó $1.200 millones de la petrolera venezolana. Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima, PDVSA no tiene fondo para los saqueadores. Hoy el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha informado de una investigación con base en Miami que ha destapado a una red corrupta que malversó entre 2014 y 2015 unos $1.200 millones, 1.023 millones de euros, succionados de las arcas de la petrolera estatal venezolana. Venezuela es el país con las mayores reservas de petróleo del mundo, según la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y BSA, que controla toda su explotación y genera el 96% de las divisas de la nación caribeña, es la pieza madre de la corrupción institucional. La operación fuga de dinero dirigida por agencias estadounidenses en coordinación con Reino Unido, España, Italia y Malta ha llevado al arresto, este miércoles, de 2 sospechosos. Uno es Matías Krug, un alemán de 44 años que, según la acusación presentada ante un tribunal federal de Miami, era una suerte de banquero estrella de la cleptocracia chavista. Residente en Panamá y en el pasado banquero en Suiza, Krug fue sorprendido por la policía en el aeropuerto de Miami. El otro es Gustavo Adolfo Hernández Frieri, de 45 años y colombiano con ciudadanía estadounidense. Él fue arrestado en la isla de Sicilia, Italia, será extraditado a Estados Unidos y presuntamente usaba 2 firmas suyas en Miami para lavar lo robado en Venezuela con inversiones ficticias. Ecosistemas corruptos de varios miles de millones de dólares que están alimentando un río de fondos que pasa a través del sur de Florida, un centro internacional de lavado del dinero. La policía estadounidense empezó a seguir los movimientos de capital de esta red desde el principio, y en 2016 dieron con la llave para entrar a la cámara oscura de la red cuando uno de los delincuentes de la mafia del lavado se ofreció como confidente. El topo aceptó ponerse un micro para grabar reuniones en las que se diseñó el blanqueo de $78 millones de BSA. Y eso que el ambiente de dichas citas podía ser tenso. El confidente contó a la policía que en un encuentro en Caracas, a finales de 2015, Convirlos recibió en su oficina al consejero Urbaneta, a Chente Ampara y a él rodeado de guardaespaldas, con una pistola descansando sobre la mesa y a su. La policía busca a otros 6 acusados. El uruguayo Marcelo Gutiérrez Acosta y Lara, el portugués Hugo Ramaro y 4 venezolanos. 2 funcionarios de la burocracia chavista: Carmelo Urdantea, exconsejero del Ministerio de Petróleo y Minería, y Abraham Egard Ortega, exdirector ejecutivo de Finanzas de BSA. José Vicente Chente Ampara, lavador de dinero profesional con tentáculos en España y Malta. Y Francisco Convid Guruceaga, uno de aquellos que en Venezuela son conocidos como bolichicos en síntesis. Los jóvenes que siguen la huella de los boliburgueses, los veteranos del latrocinio sistémico que floreció de la mano de la revolución bolivariana de Hugo Chávez. Convid y otros socios crearon en su patria una de las obras maestras de los bolichicos. Deruic Associates, una empresa de infraestructura energética con la que